Bueno, queríamos hablar con vos de lo que fue ayer, cómo estás viviendo esta instancia desde tu rol de diputado y desde todo lo que conlleva, ¿no? La verdad que con muchísima preocupación, la sesión de ayer es la segunda sesión en donde intentábamos tratar el tema de las tarifas. Yo soy un convencido y el bloque de Unidad Justicialista y los diferentes bloques con los cuales trabajamos en conjunto, el socialismo santafesino, el peronismo santafesino no kirchnerista, una serie de legisladores que trabajamos muchos temas juntos. La verdad que ayer hicimos presentaciones con respecto al tema de las tarifas que manifestaban este nivel de preocupación y el nivel de cinismo con que el Estado Nacional trata el tema. Lo único que se está pidiendo desde el Congreso es tratar de que principios como el principio de solidaridad, el de distribución de la riqueza, que tienen que ver con los derechos de tercera generación, los derechos humanos de tercera generación, Claro. que es el derecho a tener el acceso a estos servicios que hacen a la calidad de vida de la gente más humilde, trate de armarse un marco normativo que proteja a esos sectores más vulnerables. Nosotros no planteamos el no pago, la no actualización de las tarifas, lo que decimos, hay sectores de la parte social que tiene una vulnerabilidad tan importante que estos tarifazos terminan haciendo imposible acceder a dichos servicios, y hay sectores productivos como las micropymes que la verdad que sumado a todas las políticas de Cabrera en el Ministerio de Industria a un tarifazo les hace imposible la subsistencia, ¿no es Sí, cierto? sí, digo, el tema de las pymes y las micropymes es realmente preocupante porque además la mayoría de estas empresas o microempresas no está en condiciones de absorber factura de 20.000 pesos, 30.000 pesos, ni nada que se le Ni parezca. hablar, vos fijate que encima las micropymes son las que el capital no es tan importante, pero la cantidad de puestos de trabajo que generan sí. Una Sí, panadería es una micropyme. claro, claro. La verdad que la política, vos sabés que nosotros lo decíamos en una de las sesiones, la política que tiene Cambiemos es más fácil cerrar una fábrica en San Luis, que tenés capaz 200 empleados, y abrirte un departamento en Buenos Aires con 2 computadoras y empezar a importar de China. Ese es el Claro. modelo de competitividad que presenta el ministro Cabrera y por supuesto el presidente Macri. Esas son las cosas que nos preocupan, a las cuales ahora se le suma el tarifazo como una cuestión que rebalse el vaso, ¿no es cierto? Digo, el tema de las tarifas, que es un tema que nos preocupa a todos porque además todos la tenemos que pagar porque estamos hablando de servicios que son esenciales. Eh, por ejemplo, la tarifa social, que es algo que pregona el gobierno, en realidad no le llega a nadie o le llega a muy pocos, porque con muy poquito queda fuera de la tarifa social y de cualquier manera la tarifa social implica una factura que no baja de los 1.000 y pico de pesos, ¿sí? Este es uno de los temas, ¿sí? Me gustaría que... La tarifa social ha dejado de ser social. Hay un estudio de la Universidad de Avellaneda que establece que un tercio de los consumidores del servicio tienen tarifa social, pero también ha estructurado un sistema burocrático para Claro. poder acceder, casi imposible que los sectores que uno diría, lo número uno que tienen que acceder a una tarifa social son esos sectores no tienen la posibilidad de acceder a la tarifa social, y con los montos donde se han ido las tarifas, la tarifa social ha dejado de tener la posibilidad de ayudar a una familia en una situación de vulnerabilidad extrema. Este es el grave problema que estamos atravesando en Argentina, que es lo que decías vos al principio, es la desconexión absoluta entre lo que se dice y la realidad. No tengo ninguna duda. Vamos a hacer un paréntesis un segundo y ya volvemos, porque me parece que además Jorge nos llama y nos dice: ¿puede usted saludar a los combatientes de Malvinas? Hoy hace 36 años de la guerra. Así que nos sumamos ambos Así es. en la conmemoración de este hecho tan lamentable que, bueno, cobró tantas vidas y que hace que, bueno, cada 36 años o cada año, desde hace 36, nos sintamos movilizados precisamente por este tipo de situaciones. Así que gracias, Jorge, por recordarnos el tema. ¿Cómo crees que es el desenlace de todo esto? ¿Cómo termina? Mira, yo creo que desde los sectores de la oposición que estamos trabajando en conjunto, la estrategia ha sido la acertada. El Congreso tiene que tratar los límites a las tarifas. Sí. O sea, es que hay un concepto donde los servicios públicos, el concepto que instala el macrismo en la sociedad a través de los medios, con su fuerte aparato de medios, es que los servicios públicos es un servicio que se tiene que contratar en libertad de mercado, y esto no es así. En todo el mundo, inclusive en los países europeos, el servicio público es una herramienta de redistribución de la riqueza.
Lo que nosotros planteamos, y creo que vamos a tener éxito en el recinto, porque estas chicanas que pone el oficialismo, la primera vez no bajaron los legisladores para no dar quórum, ahora bajaron para bloquear el tratamiento de los temas, pero así todo ya obtuvimos dictamen de 2 comisiones y creo que eso en poco tiempo nos va a dar la posibilidad de sí o sí, por aplicación del reglamento, de tratar el proyecto único que tenemos con dictamen de comisión en el recinto. Ese va a ser un salto de calidad. Nosotros compartimos este proyecto, la verdad que hay algunas cosas que tenemos nuestras propias observaciones, claro. Las vamos a plantear, que tienen que ver con el federalismo y con esa bandera inclaudicable para San Luis, y quienes representan a San Luis deberían tenerla todos, por lo menos los 4 de Unidad Justicialista lo tenemos y lo tenemos bien firme, pero creo que va a ser un tema importante, y principalmente porque el Congreso tiene que ser la caja de resonancia, por supuesto, de lo que pasa, claro, en la calle, de lo que pide la gente. Lo que hicieron a fines del año pasado, robándole a los jubilados, desoyendo lo que pedía la calle, que había sectores donde se podía hacer un esfuerzo económico, porque por supuesto que nos interesa el déficit fiscal. Si vos sos argentino y sabés que el país tiene un déficit fiscal que no puede afrontar, tenemos que arreglarlo. Ahora, siempre los más vulnerables, los jubilados, los sectores económicamente más vulnerables de la sociedad, porque cuando vos tocas las tarifas a un tipo de barrio norte en Buenos Aires que le cobra una tarifa de 10.000 pesos, le da lo mismo. De cualquier manera no pagan 10.000 pesos, ¿eh? Esa es la gran contradicción. Es la gran contradicción. En la ciudad de Buenos Aires las tarifas son menores a las que se pagan en el interior del país, ¿sí? Y los sectores más pudientes pagan menos que los sectores más carecientes. Digo, es una contradicción, bueno, pero es así. Eso es lo que nosotros, inclusive hasta el oficialismo tiene cosas. El régimen tarifario argentino había que revisarlo. Sí. Pero la gran estrategia política de Cambiemos es pegar primero a los sectores más vulnerables y después revisar las decisiones. Los sectores más vulnerables no tienen tiempo para esperar. Cuando a vos te cortan la luz en tu familia, te cortan el gas cuando está por llegar el invierno, ¿qué tiempo vas a esperar? ¿Por qué no primero analizamos bien los temas y después tomamos las medidas para que puedan durar en el tiempo? Pasa que esa discusión no se da en un eje donde la orden del Fondo Monetario Internacional es clave y el ministro Aranguren es un tipo absolutamente desvinculado de cuestiones que tengan que ser la sensibilidad social, la justicia social. No tiene corazón ese tipo, ¿sí? Realmente, digo, a ver, el tipo es un CEO, trabajó toda la vida en Shell, es accionista, tiene muchísima plata, es millonario, pero además es un terrible insensible que está al frente de un ministerio que realmente tenés que tener sensibilidad porque tenés que tener capacidad para generar un marco que permita que la gente pueda acceder a este tipo de servicios de otra manera, ¿sí? Tenés que tener capacidad de gestión y de gestión social. Nosotros lo decíamos en el Congreso. Frondizi siempre decía que para planificar el desarrollo tenías que tener una planificación económica y una planificación social sin la cual no se podía lograr. Si no es crecimiento económico solo, por sí, que no le llega a nadie, le llega a las 1.000 familias que administran el país, o que para las cuales Macri administra el país. Sí. Eso es crecimiento económico. El desarrollo es cuando nosotros logramos hacer crecer la economía y eso se vuelca en beneficio de la calidad de vida de la gente y principalmente a los sectores más vulnerables. Karim, dame tu opinión. Digo, el otro día Macri habló desde Vaca Muerta, dio un discurso que estaba totalmente armado, direccionado, tratando de deslindar responsabilidades y endilgándosela a los gobernadores y a los intendentes. Digo, el otro día estuvo Andrés Bayón en el programa de Buenos Aires, presentó un proyecto que me parece muy interesante a los efectos de una recategorización de los municipios, porque hay municipios que hoy no pueden pagar el alumbrado eléctrico, ¿sí? El alumbrado eléctrico, que es una herramienta para luchar contra la inseguridad. Por supuesto, claro. Creo que el planteo y el proyecto al cual acompañamos también a Andrés es muy interesante y muestra una realidad que no se estaba detectando en el Congreso. Con la experiencia de Andrés, haber sido intendente y saber lo que es afrontar en estos primeros 2 años, en estos últimos 2 años de su gestión, lo que era afrontar esos tarifazos, creo que fue muy importante en ese sentido. Después, bueno, hay que ver cómo evoluciona el tema. No, digo, te preguntaba respecto al discurso de Macri, trasladándole la responsabilidad a los gobernadores y los intendentes. Ese discurso de Macri, bien de los equipos de tarea de Durán Barba, con una máquina de fracking atrás, como si él estuviera rompiendo el suelo para tratar de sacar energía, creo yo, de lo peor que le vimos a Durán Barba.
creo que se le están acabando las herramientas. Eso donde Macri le dice a doña Rosa que por culpa de la plancha... ¿Sabes que sí que se le están acabando las herramientas? Digo, es decir, los tipos han montado algo que hasta ahora le ha resultado, han ganado las elecciones. Ahora, me parece que la realidad los está superando, ¿sí? Es decir, como contra eso es difícil. Te interrumpí, pero la idea es hablar de... Es como Rocky, hasta Rocky 3 fue buenísima. Claro, después claro. Cuando la otra, eso decía el otro día un colega en la cámara. Pero... de ese discurso a mí me molestó una cosa muy importante, todo el armado del cirquesco al cual me voy a referir después de las tarifas y los impuestos provinciales, pero me molestó muchísimo la referencia al medio ambiente. Me da la impresión que los equipos de tarea de Durán Barba dicen, habla de medio ambiente que siempre pega bien. Claro. Y le decía a doña Rosa que por culpa de la pava eléctrica que se enchufa se está afectando el medio ambiente, cuando sabemos que este es un gobierno que ha autorizado los desmontes en todo el norte argentino, claro, inmenso, claro, y no le ha importado nada, y el presidente no se ha preocupado por el tema, pero doña Rosa, que pone la plancha para que se caliente un rato y va y mira la novela, sí es la culpable. No tiene ni media política medioambiental, eso es cierto. Sigamos. Es el esquema. Medio ambiente también, que es el ministerio que fue uno de los que sigue manteniendo la negación de los derechos de los huarpes sobre la Sierra de las Quijadas. Ahora me lo contás porque te presentaste un proyecto vinculado. Presentamos las preguntas del jefe de gabinete. Ah, ok. Y lo que te decía, después Cambiemos tiene un armado de discurso que se basa centralmente en la mentira y en el armado del consenso o de la imagen de esa mentira para que sea creíble socialmente. Parte de eso es lo que decía Andrés Bayone en tu programa los otros días. La gobernadora Vidal fue la que más aumentó los impuestos sobre los servicios públicos para poder recaudar para la provincia de Buenos Aires, y al otro día salía haciendo todo un show mediático manifestando que bueno, que va a reducir, pero ella misma fue la que lo aumentó en su gobernación. Nosotros en la provincia de San Luis el índice de la incidencia que tienen los impuestos provinciales sobre los servicios es mínima, seguramente menos del 3%. Seguramente se puede revisar y podemos hacer el esfuerzo también como provincia. Ahora, las otras provincias porque nunca hacen una inversión. San Luis, además María Eugenia Vidal dice lo que dice después de haber recibido 40.000 millones de pesos que le robaron a los jubilados. Claro. La plata que le robaron a los jubilados a fin de año se la recibió la gobernadora presidenciable de Cambiemos, que se llama María Eugenia Vidal, que tiene un blindaje mediático como no creo que lo haya tenido nadie. Algún Néstor Kirchner en los primeros 2 años de su gobierno. Sí. Puede llegar a ser. Y esas cosas, llega un momento que te mueven. Aparte te hablan de las provincias y todos los puntanos sabemos, o debemos saber por lo menos, que San Luis ha hecho grandes obras de infraestructura. La red de gas natural que tiene San Luis, esfuerzo que comenzó el Adolfo y que terminó el Alberto, de llevarla a cada uno de los lugares. Y me acordaba el otro día de Luis Luquiño, porque él también fue uno de los impulsores del Chau Garrafa. Sí, claro. Esos son políticas energéticas para los sectores más vulnerables. Decir a una persona, te vamos a conectar el gas natural, que en su momento era muchísimo más barato y más accesible, y te vamos a financiar esa conexión, pero para que vos en los hogares, yo me acuerdo a barrios humildes de San Luis, llevarle eso era cambiar la realidad de vida de la gente. Eso es un gobierno que tiene una política con respecto a las tarifas, a la energía. Entonces que vengan a hablarnos a nosotros, tipos que su mayor proyecto es lograr, y que ayer salía en el Congreso, se manifestó en 20 discursos, las ganancias que han tenido las empresas vinculadas a la energía en Argentina estos 2 años han sido monstruosas. Y el discurso de Macri y el armado de Durán Barba es decir, no pueden invertir porque están perdiendo. Entonces, yo siento además que salía a defender los intereses de las empresas que por otra parte son de los amigos de Macri, Milling, Lewis, es decir, representan los intereses que Macri tiene que defender. Digo, no es casual que todo esto esté pasando, se lo digo a usted que nos está viendo, no es casual que esto esté pasando. Todo esto de alguna manera se venía pergeñando y buscaron el momento para hacerlo, eligieron un muy mal momento, pero no que dejaron que pasara más el tiempo porque realmente están en retroceso. Contame respecto al proyecto, cambiamos de tema para que usted se comunique con nosotros y nos diga algo sobre las tarifas. La vía de comunicación está abierta. El proyecto de la Sierra de las Quijadas, que me parece que es muy importante. Mira, nosotros presentamos junto con los
compañeros del Bloque Unidad Justicialista una serie de preguntas en esta visita que hace una vez al mes el jefe de gabinete. Nosotros preguntamos, y atento al estado del mismo juicio que tiene la Nación contra la provincia de San Luis y contra los huarpes que fueron aceptados como parte por la Corte Suprema, le preguntamos al gobierno del presidente Macri, en la figura del jefe de gabinete, que es quien responde a estas preguntas, si ellos compartían la misma visión negatoria que tenía el gobierno anterior sobre los derechos de los huarpes sobre las quijadas. Queremos saber si ellos han continuado el juicio por solamente una actividad administrativa del Estado o comparten esa visión de negarle a las comunidades originarias su derecho sobre las tierras que ocupaban ancestralmente. Esto lo vamos a plantear, queremos conocer cuál es la visión del presidente Macri sobre este tema y que se manifiesta explícitamente. Sabemos que ellos tienen una visión muy negativa sobre las comunidades originarias. Negatoria, sí, absolutamente. Se ha manifestado en el sur, en todos los problemas que tengan, con las características particulares que cada circunstancia tiene, pero queremos que en San Luis nos den la oportunidad que por lo menos la provincia sea la que lleve adelante esa política, si ellos no quieren aportar. Porque además nada, no se les está pidiendo nada, ¿sí? Solamente nada. Que se le dé la posibilidad a la provincia de llevar adelante una serie de políticas que favorecerían precisamente a los huarpes en este caso particular. Fíjate vos que nosotros la redacción de la demanda presentada contra la provincia y contra los huarpes tiene conceptos muy fuertes, palabras que hablan de negar la identidad propia de los huarpes en la provincia de San Luis, que a uno le duele como puntano, imagínate la comunidad huarpe. Por supuesto, mucho más. Así que queremos saber si esa posición negatoria a la cual en su momento lo primero que hizo Alberto Rodríguez Sá, una de las primeras cosas que hizo cuando asumió como gobernador fue reunirse para decir, bueno, cambió el gobierno, creemos que puede haber cambiado la posición con respecto a una comunidad originaria. Bueno, no tuvo mayores resultados las reuniones que tuvo en su momento con el rabino Berman, que es ministro de Medio Ambiente, y bueno, el juicio continuó y ahora está en una etapa interesante para hacer esta pregunta. Te pido una última reflexión cortita, porque además estuviste trabajando en el gobierno de la provincia, en industria, y además estamos hablando del gas y todo eso, y ayer me tocó presenciar, porque me parecía que era muy importante, la puesta en marcha de la etapa productiva de lo que es hoy la cerámica San Luis, lo que era cerámica San Lorenzo, que no se podía poner en funcionamiento porque precisamente no estaba llegando el gas. Y bueno, ayer o en este tiempo se logró que esto empezara a funcionar y ayer empezaron a producir. Digo, algo que me pareció realmente fantástico, superador, ¿sí? Además ver las cajas de los mosaicos que decían Cerámica San Luis con el escudo de San Luis, realmente muy emocionante. La verdad que es muy emocionante. Nosotros, muchos de los chicos que trabajaban conmigo en los equipos continuaron en la Secretaría de Industria y la lucharon con una visión clara del gobernador, la visión de defender ese hito de lo que es una defensa de una provincia sobre una fuente de trabajo es de Alberto Rodríguez Sá, pero qué lindo que es participar en esas cosas que te hacen defender la fuente de ingresos de tantas familias. Para mí fue muy emocionante, tiene que ver con la gestión del ministro anterior, con la gestión del ministro que tiene que ver con lo que es San Luis, con lo que nosotros, con lo que es el proyecto provincial, con lo que aspiramos y con la justicia social como una bandera inclaudicable. Yo soy desarrollista, pero la justicia social para mí es una bandera absolutamente inclaudicable y eso me lo enseñó San Luis y la manera de ver las cosas y ver que ayer, después de que no solamente tuvieron los inconvenientes que muchas veces tienen las empresas cuando se corta el gas, siempre decíamos nosotros en industria que cuando una empresa se enfría es muy difícil reabrirla. Entonces esa reacción rápida del gobierno de la provincia, que contó con otras complicaciones, vos te acordás que la empresa antes de irse había roto todos los sistemas, bueno, eso no es para San Luis. Ojalá lo pudiéramos hacer con cada una de las empresas, pero que esté ese espíritu en San Luis de cuidar la fuente de trabajo, de que esos trabajadores tengan el entusiasmo y el desafío de mantener una cooperativa que no es poco, que no es poco, me entusiasma muchísimo, me llena de ganas y ojalá lo podamos replicar en otras situaciones. Te quiero hacer una pregunta bien personal, digo, como desarrollista, Frigerio, ¿habló con vos alguna vez? Ahora en esta condición una vez habló conmigo, vos de diputado y él de ministro, digo. No, pero una vez fue a una. Tengo muchos amigos que son del PRO porque la juventud desarrollista es mitad del MIT y mitad del PRO, todo por Frigerio. Pero la verdad que no nos llevamos
muy bien por la visión que tiene él sobre distintas cuestiones. No tiene nada que ver con la idea de su padre. No tiene nada que ver con la idea de su abuelo, con la de su padre. Con la de su abuelo, perdón, quise decir. El padre era menemista. Sí, con la de su abuelo. No, con la de su abuelo, que era Rogelio Frigerio, abuelo, fue el creador de una doctrina que pensaba en el movimiento nacional como la unión de todas las fuerzas para poder llevar el país adelante, que es lo que hoy se está necesitando, y estos tienen esa concepción clasista, sectaria, o estás conmigo, que lo tienen muchos gobiernos, tienen muchos gobiernos, porque la verdad que es parte de la política, pero estos que venían a cambiar y se golpeaban el pecho con la institucionalidad y con el federalismo, lo primero que hicieron es romper todo lo bueno que había hecho el gobierno anterior en materia de derechos sociales, en materia de investigación, en materia de recién charlábamos, de meterle plata al INTA, meterle plata al INTI, que son dos hitos hermosos que tiene este país, dos herramientas extraordinarias, y comenzaron a agarrar las cosas que nosotros criticábamos, que era la afectación del federalismo del gobierno anterior, que vos sabés que era una situación muy difícil, y San Luis vivió 12 años de discriminación plena, plena. Esto lo primero que hicieron es tomarlo, consolidarlo y profundizar. Acentuarlo, sí, por supuesto. Entonces, bueno, está la lucha. Desde San Luis, como te decía hoy por la radio, somos un equipo de 4 legisladores, pero que estamos laburando muchísimo, con el apoyo también del gobierno de la provincia, conjuntamente con los 2 senadores nacionales, Adolfo Rodríguez Sá y Eugenia Catalfamo, y hemos armado un equipo que la verdad que estamos trabajando muy fuerte para defender el federalismo en el Congreso. Gracias, Karim. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Está Alejandro Cacase y Lucho Martínez. Con ellos vamos a seguir hablando del tema tarifas, ¿sí? Está Diego Pierdominici, que pertenece a UPCN, es el secretario general de UPCN, porque siguen echando gente de La Nación, ¿sí? Karim. Y además, hoy salieron 240 telegramas de despido en el SENASA. Digo, se está vaciando de contenido, ¿no? Todas esas áreas lo hablábamos antes de empezar el programa. El INTI, SENASA, sí, todas las cuestiones que el INTA. Que uno, cuando planifica un país, decir, bueno, ¿qué sectores son los que nos pueden dar la independencia económica, la soberanía que necesita un país para crecer y ser un país desarrollado en el mundo? Bueno, esos son los sectores donde ellos hacen el achique del Estado. En otros sectores no han movido nada, 1 milímetro. Pausa, ya volvemos.